jóvenes? Buenas noches, licenciado, mucho gusto. Buenas noches, licenciado. ¿Qué Buenas tal? noches, Buenas noches, licenciado. licenciado, compañeros, buenas noches. ¿Qué tal, jóvenes? Buenas noches. A ver, ¿cuánto sabemos? ¿Quién me puede dar el dato? 79. 89 parecen. 89. 82. Bueno, yo digo que, mire pues, al finalizar la clase, voy a mencionar como a 7, a 6, 5 alumnos que sacaron 29 puntos al terminar la clase. Para principiar, quiero informarles que, perdón, nos quedan 10 clases para el segundo examen parcial. El segundo examen parcial es el 10 de octubre. Perdón, a las 7 de la noche. Como me han enviado ciertos correos por ahí, quiero decirles que el día viernes será el examen extemporáneo. Los jóvenes que no tuvieron la oportunidad de someterse al examen ordinario del día 24, voy a practicar el examen el día viernes que viene a la hora de clase, a las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Entonces, el viernes no voy a impartir clases, sino que voy a evaluar. Ya califiqué. Les fue bien porque les puse el examen fácil. A los de la tarde se los puse al contrario. Fue el mismo examen, pero se los puse al contrario. El de ustedes era de subrayar y el de ellos era de respuesta directa. Era el mismo examen para todos, de subrayar, de selección múltiple, pero como ellos querían su examen a la hora de clase, lo que yo hice fue entonces convertir los exámenes, uno de selección múltiple y el otro de respuesta directa. Y les dejé a ellos los de respuesta directa, y a ustedes les puse los más fáciles. Hay varios alumnos ahí que sacaron 29 puntos. Se los voy a mencionar al terminar la clase, quiénes son, y les doy la nota. Y el día de mañana, ustedes tendrán sus notas de conformidad, cómo fue que se salieron ustedes en la evaluación sobre 30. La facultad aún no me ha programado o no me ha arreglado lo que es los cuadros para que pueda grabar notas y publicarlas. Por lo tanto, se les va a enviar por correo o bien por WhatsApp, pero mañana a ustedes les llegan sus notas de derecho agrario y ambiental. Repito, el viernes entonces es el examen para los jóvenes que nos examinaron. El día de hoy vamos a iniciar con la cátedra de el módulo número 3. Y este módulo número 3 se refiere a la titularidad agraria, es decir, pues la relación jurídica, la titularidad agraria y los institutos del derecho agrario. Cuando hablamos de esa relación jurídica agraria, de la titularidad, nos estamos refiriendo a los sujetos del derecho agrario, nos estamos refiriendo a las empresas campesinas asociativas, nos estamos refiriendo a las cooperativas como institutos. Todos esos elementos, esos conceptos de lo agrario, la empresa agraria campesina, de las empresas, las cooperativas agrarias, todos esos son institutos del derecho agrario. Esta temática de lo que es la relación jurídica agraria, esta titularidad se conforma de sujetos del derecho agrario.
Yo les mencionaba a ustedes en una de las clases anteriores que los sujetos del derecho agrario son todos los elementos que se dedican específicamente a la actividad agraria. Pero no vamos a hablar de un campesino, no vamos a hablar de un agricultor, de un campesino rico, medio, no. Aquí estamos hablando también de los institutos, estamos hablando entonces de las empresas campesinas, estamos hablando de las cooperativas, estamos hablando de las instituciones bancarias que tienen determinadas actividades desde el campo, desde el punto de vista agrario. Todos ellos conforman lo que son los sujetos del derecho agrario. Y en este tema tenemos los sujetos del derecho agrario, al agricultor campesino. Este es el campesino en general. Luego hablamos del agricultor campesino pobre. ¿Quién es? Es aquel que prácticamente no tiene tierra y que le trabaja a otros terratenientes, al campesino medio o al rico, para poder subsistir. Y el campesino medio, tiene tierras para poder trabajar durante prácticamente todo el año. Y el agricultor, pues, rico, pues tiene desde luego las propiedades que las arrenda y a los arrendatarios estos, pues, prácticamente subarrendan. Tenemos lo que es el obrero agrícola. El obrero agrícola propiamente dicho. Los mozos colonos. Tenemos los jornaleros. Tenemos la empresa agrícola. La empresa campesina asociativa. Las cooperativas agrícolas. Las sociedades agrícolas también. Luego tenemos la que es la propiedad privada. Y tenemos lo que es la posesión agraria. Bueno, vamos a iniciar entonces viendo lo que son los sujetos del derecho agrario. Son sujetos del derecho agrario o aspectos sujeto agrario. Les mencionaba que son todas las personas individuales o jurídicas que realizan una actividad agraria o intervienen en las relaciones agrarias. Son sujetos agrarios los campesinos, los arrendatarios, subarrendatarios. Lógico que cuando tenemos a los terratenientes, estos arrendan y estos arrendatarios le subarrendan a un tercero. Entonces, estos sujetos agrarios los tenemos los arrendatarios, subarrendatarios, los empresarios agrarios, los trabajadores del campo, los aparceros, las comunidades indígenas y las comunidades campesinas que tengan o no personalidad jurídica, quienes se harán representar con base en el derecho consuetudinario indígena. Estas comunidades campesinas que no tienen personalidad jurídica, entonces se utiliza, cuando hablábamos en clases anteriores, como fuente del derecho, la costumbre. Y cuando hablamos de la costumbre y nos referimos al derecho consuetudinario, doctrinariamente se aplica ese derecho a las instituciones campesinas que no tienen personalidad jurídica y que se dedican a la actividad agraria. Luego tenemos al campesino en general. Trabaja la tierra en forma directa y en beneficio propio, sin importar que la tierra sea suya o no.
Es lógico que estamos hablando de un campesino, entonces es aquel que se dedica al cultivo de la tierra. Y como estamos hablando de un campesino en general, no importa si la tierra es de él o si la tierra es arrendada. El campesino pobre es aquel que no tiene tierra o la que tiene es insuficiente para darle ocupación durante todo el año agrícola. Vive del cultivo de la misma en beneficio propio. Utiliza los medios rudimentarios y la producción que obtiene no le es suficiente. Es lógico. Es lógico. Es lógico que un campesino pobre, pues, tiene tierra, pero si tiene es un pedazo de tierra, unas cuantas cuerdas para medio subsistir. Y por lo tanto se ve en la necesidad de prestar su fuerza física, su medio de trabajo. Entonces, el campesino medio, tiene tierra suficiente y le da ocupación para todo el año agrícola. Quiere decir que este campesino medio sí tiene tierra y se dedica a toda su actividad durante el año. Mientras tanto, el campesino pobre, por carecer de tierra y que es poca, él trabaja durante cierta época, durante el lapso que tiene él para poder cultivar su pequeña parcela. Mientras tanto, este medio sí tiene tierra para estarla cultivando durante todo el año y para la subsistencia del núcleo familiar. En ocasiones produce excedente, es decir, que después de haber cubierto las necesidades familiares, le queda a él un sobrante, un excedente, el cual lo vende en el mercado vecino. Y tiene una idea este campesino medio muy infundada en cuanto a lo que es la independencia, pero paulatinamente cae en manos de los terratenientes ricos o de los usureros locales, en donde se llega al extremo de perder sus tierras. Todo ello porque no tienen ellos una formación y una educación con respecto a la administración. Como consecuencia, pues, si ellos no tienen buen producto, buenos abonos, no tienen tecnología, prácticamente ellos están perdiendo por no estar actualizados y como consecuencia cae en manos del terrateniente vecino rico, de quien le presta el dinero, y estos con el tiempo prácticamente terminan perdiendo sus propiedades. ¿Quién es el campesino rico? Es el que tiene una extensión de tierra que no puede cultivar exclusivamente, sino que no lo puede cultivar personalmente, con su esfuerzo propio. Y por lo tanto utiliza temporalmente mano de obra asalariada y que ha logrado cierto grado de tecnicismo en el proceso de la producción. Es lógico. Si este campesino rico tiene medios económicos, entonces está prácticamente a la vanguardia en cuanto al sistema de producción, los créditos, el aspecto técnico, las producciones agrícolas y las maquinarias. Y por todo ello, le viene a él fortalecer en virtud de las posibilidades económicas que tiene. Entonces, tenemos los terratenientes semifeudales. Pero cualquiera de ustedes me va a decir, pero licenciado, estamos en el pleno siglo XXII y como consecuencia, el sistema feudalismo fue en la época media o en otras épocas, y por lo tanto los siervos de la gleba y los señores feudales no existen.
Hay secuelas, señores, en el suroccidente de Guatemala, Mazatenango, Retauleo, Huetenango, todo ese sistema. Ahí se sigue empleando un sistema semifeudal en donde los terratenientes latifundistas les están arrendando a los medianos y a los pobres campesinos con los sistemas anteriores. Estos terratenientes semifeudales tienen tierra que generalmente no cultivan en forma directa. Es decir, que ellos no participan en la actividad agraria, sino que la arrendan. Es decir, que se la dan a otros campesinos medios o pobres, en donde les cobran grandes, elevados precios por el alquiler, pagando con su trabajo o en especie del mismo, tal el caso del mozo colono. Vean, en el sur occidente del país, los grandes terratenientes latifundistas, lo que ellos hacen es que arrendan sus grandes fincas, sus grandes terrenos, las tierras, para 5 y hasta para 10 años. ¿A quiénes? A los terratenientes pobres, a los terratenientes medios, para que puedan obtener los semifeudales grandes beneficios. Y estos que cancelan hasta anticipadamente las producciones o las cosechas venideras. Este terrateniente, fíjense ustedes, reside en la capital o en el extranjero por largos periodos y es poco que en forma personal se dedique a trabajar sus tierras. Su producción la destina al mercado exterior sin reinvertir en la agricultura y deposita sus utilidades en instituciones bancarias extranjeras. Emplea mano de obra asalariada, pero en las más viles y condiciones de explotación. ¿Quiénes son los jornaleros? Jornadas, trabajan jornadas de trabajo. Jornaleros, la capa social de la clase campesina como fuente de recursos monetarios. Estos jornaleros desempeñan periódica y temporalmente actividades en las explotaciones agrícolas del país. Recuerden ustedes que en camiones en el oriente del país y de muchos otros sectores llevan al gran montón de trabajadores jornaleros para ir a trabajar en determinadas épocas, en determinados momentos, a Cobán, a Huehuetenango, para ir al corte de café y al corte de banano, algodón, etcétera, que son temporales. Estos trabajos que se dan en el interior de la República. Es decir, puede ser un trabajo por día. Entonces, la capa social de la clase campesina como fuente de recursos monetarios desempeñan periódica y temporalmente actividades en las explotaciones agrícolas del país. Su trabajo es en fincas cafetaleras, en algodoneras y otras, desempeñándose en jornadas, ya sea por un día, por 2 días o por una semana. Los términos de mozo, de peón, trabajador o cuadrillero que son sinónimos. Así los asignan los empresarios agrícolas que los contratan. Todos estos conceptos, los que somos del interior de la República, pues estamos más familiarizados con ellos. Los jóvenes de la capital, pues tienen que, por cultura general, pues conocer la terminología y a qué se dedican a cada uno
de estos trabajadores del campo. Entonces, el mozo colono, recuerden ustedes al mozo colono, aquí nos estamos refiriendo, cuando hablamos de mozo colono dirán ustedes, pero el colono viene de la época de la colonia. Es aquel productor directo que trabaja y vive en una finca. Fíjense ustedes, el mozo colono vive y trabaja en la finca, pero esa finca no es de su propiedad. Y que a cambio recibe por su trabajo una retribución que puede ser monetaria, en usufructo de tierra o en especie. Esta especie pues, puede ser por maíz, reacciones de frijol, especies, o bien puede ser combinada. El obrero agrícola son personas, el obrero agrícola, que viven en el área rural, venden su fuerza de trabajo por un salario en actividades agrícolas de una finca, en una hacienda, estancia o bien puede ser una empresa rural. Las empresas, entonces aquí como estamos hablando ya eminentemente de las instituciones o bien de los institutos, mencionamos a las empresas capitalistas. Entonces, estas empresas en determinados procesos de la producción, les mencionaba a ustedes anteriormente con el campesino rico, emplean maquinaria agrícola, abonos, fertilizantes, semilla seleccionada y otros elementos técnicos. Invierten un porcentaje de utilidades para incrementar su capital. Ese incremento de ese capital es constante, que necesitan mano de obra calificada. Sus productos son destinados al mercado exterior. Regularmente forman sociedades anónimas para la mayor escala de los artículos de exportación. Luego tenemos lo que es la empresa agraria. Bueno, esta empresa agraria, no confundámosla con la empresa campesina asociativa. La empresa agraria constituye un conjunto coordinado de trabajo de elementos materiales y de valores incorpóreos. Lo incorpóreo es lo que no se puede percibir con los sentidos. Entonces, con el objeto de obtener beneficios y aprovechamiento de la propiedad y producción agraria, así como de las actividades conexas. Todas estas instituciones que se dedican a la actividad agraria, desde luego que se dedican para obtener grandes beneficios, para obtener grandes utilidades, para la satisfacción de las necesidades de la familia, así como para poder pagar con el esfuerzo de su trabajo, obtener las producciones y poder pagarle al arrendante, ellos como arrendatarios de las tierras que han recibido para poderlas trabajar y para poder satisfacer sus necesidades. Esta empresa campesina asociativa, si están tomando nota, me lo subrayan o me lo apuntan. Está formada por campesinos, fíjense ustedes, que estos campesinos fueron beneficiados del proceso de transformación agraria, constituidos en una actividad bajo una gestión común para explotar directa y personalmente la tierra en forma eficiente. Esta empresa campesina asociativa que se explotan en forma eficiente y racional, aportando su trabajo a la industria o servicios u otros bienes con el fin de mejorar los sistemas de producción en el campo para satisfacer sus propias necesidades
comercializar, transformar o industrializar sus productos, distribuyendo en forma proporcionada sus aportes y las utilidades o pérdidas que resulten en cada uno de su ejercicio contable. Estas instituciones que le dije que apuntaran y que las subrayaran se caracteriza por su naturaleza de propiedad social. Cuando hablamos que es de propiedad social, desde luego es que tiende a los beneficios de que la misma está conformada, la que se entiende como una copropiedad indivisible entre sus miembros de la tierra y de todos los bienes que forman el patrimonio de la empresa asociativa campesina. Sus objetivos es promover el uso eficiente de los recursos de tierra y trabajo, promover el mejoramiento económico, lo que les mencionaba a ustedes, sociales de sus miembros, crear sentimientos de solidaridad y de ayuda mutua entre las familias beneficiadas. Bueno, y como estamos hablando de los institutos, aquí entramos a lo que son las cooperativas. ¿Cuál es la filosofía de la creación de las cooperativas? Ustedes van a una cooperativa y si ustedes son socios o son miembros registrados, tienen precios con respecto a los productos, en cuanto a los costes, son bastante bajos y son bastante aceptables. Entonces, esos son uno de los objetivos y los fines de las cooperativas. Son organizadas por productores agropecuarios para abaratar sus costes y tener mejor inserción en el mercado, así como comprar insumos, compartir la asistencia técnica y profesional, comercializar la producción en conjunto, aumentando el volumen y el mejoramiento del precio, iniciando procesos de transformación de la producción primaria. Esas son las cooperativas. Entonces, las sociedades agrícolas, ¿cuáles son? Estas son las instituciones de las que está conformado los aspectos de carácter agrario. Estas sociedades agrícolas son las asociaciones conformadas por agricultores y productores agropecuarios. Utilizan el sistema también corporativo con el propósito de rendir un servicio que pueda beneficiarlos a ellos, a sus tierras, cultivos o animales, o bien para la comunidad en la que conviven. Bueno, tenemos también lo que son las cooperativas de producción agrícola. Estas cooperativas de producción agrícola, sus socios, estas cooperativas, sus socios de esa producción agrícola, trabajan para hacer producir la tierra, ya sea producción agrícola o pecuaria. Bueno, desde luego el aspecto ganaderías o bien el aspecto de la agricultura. El servicio puede incluir el mercadeo conjunto de la producción. Entonces, estas cooperativas de producción agrícola, ellos se dedican en otro aspecto a los mercadeos para ver los precios de los productos, para poderlos someterlos o bien meterlos, pues más que todo, a la venta en los mercados más cercanos. Jóvenes, alumnos, ahí nos vamos a quedar y nos miramos el día lunes. Es el día de clase. Porque el día viernes, el próximo viernes, día de clase, vamos a practicar lo que es el examen extemporáneo. El día de mañana espero ustedes a esta hora ya tienen sus respectivas notas. Y los que no se han examinado, pues lógicamente se someten el día viernes. Y para finalizar lo que yo les ofrecí,
Yo voy a mencionar unos nombres y después yo les voy a decir cuánto sacaron en el examen. Bautista Morales Cindy Carolina. Pirir Pacoj. Sonia Maribel. Álvarez Flores. Samuel Gonzalo. Espero no equivocarme porque mañana llega la nota. Cojolón Ramírez, Fernando David, Hernández Mazariegos, Hilda Elizabeth, Seto Cotón, Ana Gemima, Salazar Sots, Marco Eliseo, Ramos Mach, Dania, Michelle, y de la Cruz Hernández, Odalis Dayana. De los que yo mencioné, ¿hay alguien presente? Aquí estoy presente, licenciado. ¿Quién más? Presente, Lic. Van dos. ¿Quién más? Presentes. Tres. ¿Quién más? Presente, Lic. Bueno, a los que mencioné, los quiero felicitar. Sacaron 29 puntos. Gracias, licenciado. Gracias, Lic. Muy amable. El día lunes nos miramos pues el día de clase, mañana le llegan sus notas y vamos a practicar el examen de recuperación para los jóvenes de que tuvieron ciertos contratiempos y no se pudieron someter al examen. Pasen ustedes feliz noche, jóvenes. Feliz noche, licenciado. Que descanse. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, felicitaciones, compañeros. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, jóvenes. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Bendiciones, compañeros, licenciado. Feliz noche.